Vamos a hablar en este segmento de Perú, un país muy hermano, un país latinoamericano del que nos unen muchísimas raíces, muchísima cultura, música. Bueno, pues hemos compartido hasta cuestiones de fútbol, ¿no? Imagínense todo lo que tenemos en común. Por supuesto, pues algunas divisiones como todo, y que me parece muy importante que lo abordemos. Lo hemos llamado Perú, los audios de la conspiración golpista, porque en México lo hemos sufrido en menor o en mayor magnitud, como no recordar pues en la época porfiriana, ¿no? En la época de la Revolución Mexicana y en ciertas épocas más actuales, que de una u otra forma los poderes fácticos pues siempre andan al acecho de pues instalar regímenes que pues les cuiden sus intereses, no necesariamente los de la población en general, sino los suyos propios, como se diría, pues ahora sí que en el argot de los poderosos. Y para ello se valen de algunas élites nacionales, pero también de algunas élites pues extranjeras, sobre todo, pues como no recordar en este momento al tío Sam, que usualmente está pues ahí involucrado en ciertos golpes de Estado, en ciertos movimientos desestabilizadores y también, por supuesto, para apuntalar ciertos regímenes que les convienen a sus intereses. Hace poco, al igual que en México, hubo elecciones presidenciales en Perú. Los resultados fueron más que cerrados. Se sabe que algunos sectores de la milicia peruana querían precisamente desconocer estos resultados. Hace una semana circuló una carta supuestamente firmada por militares jubilados retirados, en las que se llama a los jefes de las Fuerzas Armadas en activo a desconocer el triunfo de Pedro Castillo, el profesor rural, líder comunitario. Es muy mal visto por las élites del país y por la derecha extrema peruana. Lo ven como un peligro por su discurso contra las empresas extranjeras y el libre mercado. Prácticamente lo equiparan a Hugo Chávez, a Maduro, bueno, hasta el mismísimo diablo es capaz de comerse a los niños crudos. Recientemente se dieron a conocer una serie de audios en los que Vladimiro Montesinos, este personaje más que siniestro, aquí lo digo con toda responsabilidad, no es un adjetivo sí soltado al aire. Montesinos fue jefe de inteligencia durante la presidencia de Alberto Fujimori, fue su principal asesor, bueno, fue el número 2 en Perú y en algunas ocasiones hasta el número 1 en el decenio cuando gobernaron juntos entre 1990 y el año 2000. Para la aspirante derrotada en las elecciones presidenciales en Perú, Keiko Fujimori, pues cuando Keiko era chiquita, le decía el tío Vladi, ¿no? Imagínense la cercanía que tenían en ese entonces, bueno, y siguen teniendo, ¿no? Y bueno, pues Montesinos, pues ahora está participando muy activamente en una conspiración para revertir los resultados del proceso en Perú. Es decir, que gane Keiko Fujimori y pues pierda Pedro Castillo. Fujimori, hay que recordarlo, Alberto Fujimori, pues también tristemente célebre en algún momento dado allá en Perú, pues muy alabado, sobre todo por las acciones que hizo contra Sendero Luminoso, principalmente por eso lo recuerdan, digamos, desde el punto de lo que hizo bien, entrecomillado, habría que meternos más al análisis de esto, pero digamos, pues no pocas personas en Perú le agradecen de alguna forma pues haber controlado a Sendero Luminoso y que pues les decía, fue profesor universitario, fue hijo de inmigrantes japoneses, ¿no? En su momento, para poder gobernar pues, en la década que les decía, derrotó que ni más ni menos a Mario Vargas Llosa. Y entonces les decía, pues ya más adelante les comento cómo se conecta con Montesinos. Bueno, pues de una vez lo podemos decir, Fujimori desde un inicio de su gestión se fue viendo involucrado en diversos escándalos y algunos de sus asesores por ahí le recomendaron, oiga, pues señor presidente, pues tráigase por ahí, hay un abogado muy bueno que se llama Vladimiro Montesinos, un exmilitar, por cierto, de baja graduación, que pues además había sido encarcelado porque desertó del ejército, ya no quería estar ahí Montesinos y se fue y lo agarraron y lo metieron, ¿no? Bueno, pues les decía, fue un exmilitar de baja graduación y que pues tuvo su desgracia, digamos ahí en la política peruana, antes de Fujimori estoy hablando, porque en la época del dictador Juan Velasco Alvarado, esto estamos hablando a mediados de los años 70 del siglo pasado, pues él se alineó con el bando equivocado, ¿no? Y pues no estuvo en el grupo de los que alcanzaron a suceder
al general Juan Velasco, y entonces pues ahora sí que les cayó el garrote a ellos mismos, y pues ahí es cuando él no aceptó, y en ese momento lo castigaron pues por haber ahí estado en el bando equivocado, huyó, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, y bueno, pues ahí se escribe parte de la historia de Montesinos, pero desde ese entonces ya se sabía que el señor Montesinos pues, era muy aficionado a recabar información privada, tanto de compañeros superiores como de todo. Parece ser que lo que se le pudiera poner enfrente, o él percibiera que se le podía poner enfrente o atrás para cubrirse las espaldas. En algunas grabaciones, esto ya estando en el poder, ya ahora sí que trasladándonos pues, a este mes de junio, ¿no? Les decía varias grabaciones que se dieron a conocer de él. Montesinos da indicaciones para sobornar a 3 de los 4 integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, algo así como el Tribunal Federal Electoral que tenemos aquí en México, sería el equivalente allá en Perú. Y pues en las grabaciones, él indica que el contacto para acceder precisamente a los jurados es una persona de nombre Guillermo Sendón, que es un político afín pues a los Fujimori, ¿no? También se identifica pues al coronel retirado Pedro Rojas Tataje, y ahí pues también en otras de las grabaciones pues les dice, ¿no?, que la embajada de Estados Unidos puede ayudar, que les manden pruebas y que les llegue a la Casa Blanca. Vamos a ver ahorita un fragmento de cuando hace alusión a la parte de la embajada de Estados Unidos. Me voy a callar y vamos a ver si aquí Jerónimo nos hace el favor de poner esta grabación. Ahora volvemos. Ya. O sea que la solución sería esa nada más. Esa es la única solución. Bueno, esa es lo que te he dicho de la embajada. Puede hacer eso en la embajada. ¿Me explicaste o no me explicaste eso? Sí, le he explicado. Ya. ¿Y qué dicen? Bueno, que van a enviarlo pues a gringo. Claro, pero dime esa embajada y hable con el This is a demonstration of Wirecast. Ya. el jefe de la Oficina de Asuntos Regionales es la cabeza de la inteligencia. Ya. Acá. Ya. Le dan todas las pruebas, le dan una copia y le piden que por favor remite eso a Washington. Ya. Y que esto se llegue a la Casa Blanca. Entonces, ya a la hora que esté eso en positivo, me dices, yo la llamo a mi hija para que mi hija llame a la otra señora. Ya. Si no hay eso, están jodidos, padre. This is a demonstration of Wirecast. Y aparte de eso, se están convirtiendo aquí en Nicky Torres, huevón a la vez ese pato. Ya. Y el Rafa, ¿qué más que va a hacer el Rafa? Ya el Rafa no puede hacer nada. Ya es otra cosa. ¿Y Gian Pietro y los marinos? No, ya nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Acá la solución está que la que te dije, que lo buscan a Guillermo, ordenen con él, le cobrará por sus honorarios y las This is a cosas. demonstration of Ya le encargan a él Wirecast. el tema, pues. Claro. Es un tema ya de ellos, yo ni quiero ni meterme, ¿no? Claro. Bueno, si no quieren hacerlo, ya pues se les ha sugerido, recomendado. Se obliguen. O sea, es la única forma, no hay otra ya. No, ya no hay otra más, porque ha pasado mucho tiempo, ya no hay otra. Qué Ya, pues entonces, lamentable. bueno, ya te explico, le cojo estudios, mira, de ayer te venía hablando de la embajada hace varios días, pero carajo, hemos debido manejar eso de otra forma, carajo. Pero bueno, todavía se puede lo de la embajada hacer como te estoy explicando, no hay otra forma. Ya. Pero tú, pues, has de entender, pues, al papá o a la chica, no sé, o con quien hables, Ya. que le explique, bueno. Ahora, acá hay que pues ser prurito, que no quiero contaminarme, mezclarte con fulano, estamos tratando de ayudar en un objetivo común. ¿Cuál es el? A mí, yo que gano This eso, no is a vale nada. demonstration No of ayuda nada. Wirecast. No me interesa, tampoco jamás voy a pedirles nada. Simplemente estoy tratando de ver, porque si no se joden, la chica terminará presa y el otro señor se morirá ahí donde está. Claro. Esa es la situación, ¿ya? Ya, perfecto. Listo, compadre. Ya, Un abrazo. ya, saludos. Bueno, pues ahí tienen los niveles de los que se maneja pues Montesinos, que por cierto está en una cárcel de máxima seguridad allá en Perú. Vean todas las libertades que tiene
y los contactos que debe tener todo el tipo. Bueno, ahora estamos mencionando dos, Guillermo Sendón y el coronel retirado Pedro Rejas, que por cierto, en otra llamada que tienen, pues ahí es donde le suelta, ¿no? Que pues hay que entrarle a los miembros, a los integrantes de la Junta Nacional Electoral, ¿no? O como se llama allá, y que pues dice, ellos van a votar a favor de Fujimori a cambio de $1 millón para cada uno. Sí, lo dije bien, no me equivoqué. $1 millón para cada uno de esos tres integrantes, de 4 que son, y con eso pues ya van a revertir todo lo que están ahí, ¿no? Ahí sería interesante, ojalá ustedes puedan, como se dice ahora, googlear, pues a lo mejor poniéndole ahí Montesinos, complot, resultado de las elecciones de Perú o algo así, y van a ver, van a escuchar, van a durar como 20, 25 minutos los distintos audios que hay de las conversaciones que sostienen principalmente Guillermo Sendón con Montesinos, y también una que tienen Guillermo Sendón precisamente con Pedro Rejas Tataje. Luis Arce Córdoba, con quien Guillermo Sendón afirma ya haber hablado, renunció precisamente a la Junta Nacional Electoral de forma sorpresiva, lo que dejó a este organismo sin quórum para emitir resoluciones. Y por ende es que estamos viendo que pues, se prolonga la incertidumbre en torno al resultado oficial de las elecciones efectuadas pues, hace más o menos 20, 21 días. ¿Qué podríamos decir de esto, digamos, de esta filtración? También sería interesante ver de dónde viene y todo esto, pero que, bueno, por lo menos ayuda a esclarecer cómo se da la situación postelectoral allá en Perú, por lo menos del conteo de votos y todo esto. Yo diría que es una carambola de por lo menos 4 bandas, ¿no? Primero que nada, pues nos hace ver los intereses para no dejar ganar a Pedro Castillo. En algún momento, si ustedes oyen por completo ahora sí que las grabaciones, hablan estos personajes de los que hemos hablado de que van a gastar más dinero en esto, es decir, en revertir los resultados de las elecciones, que en lo que se gastaron en la propia campaña, ¿no? Incluso hasta lo dice sonriéndose uno de los interlocutores, ¿no? La otra situación es la corrupción que tiene finalmente, pues, el órgano que define o que califica, que da la calificación final del proceso electoral peruano, lo cual parece ser que, pues, no pintan muy bien las cosas que digamos, y parece ser que hay muchos asuntos de dólares por ahí o de la moneda local peruana. Otro tercer aspecto que podríamos ver aquí es la posibilidad de que Estados Unidos esté metido en esto. Y, pues, qué decir, ¿no? Si finalmente el candidato Pedro Castillo, bueno, presidente electo, podríamos llamarlo ya de alguna forma, no responde a los intereses estadounidenses, pues a lo mejor no lo van a dejar llegar, o si lo dejan llegar, pues lo van a hacer la vida de cuadritos, y desde aquí ya podemos estar viendo qué le espera al presidente en términos de apoyo internacional que pudiera tener el gobierno peruano. Y finalmente, por lo menos de eso es de lo que podemos rescatar hasta el momento con la información que tenemos a la mano, es la vigencia que tiene Vladimir Montesinos en la política peruana. Eso, por supuesto, no como un ente neutral, ni mucho menos, sino totalmente a favor del fujimorismo. Y como les decía, a pesar de estar preso en una máxima cárcel de seguridad, en una base, por cierto, de la Marina Armada de allá de Perú, y aquí habría que recordar que los asuntos por los cuales está preso no son menores, ¿eh? Bueno, pues secuestro, homicidio, tortura, terrorismo, desaparición forzada, tráfico de armas, asociación ilícita, extorsión, lavado de dinero, narcotráfico, y pues vayan ustedes a saber cuántos más, pero estos que les acabo de mencionar, seguro que sí que están en el proceso en contra de Montesinos. ¿Qué tantos cargos están en contra de Montesinos? Bueno, pues porque de alguna forma él fue el encargado de la política precisamente de combate al terrorismo de Estado, con que pues Fujimori buscó aniquilar a ciertos grupos insurgentes. A ver, me refiero a combatir terrorismo en contra del Estado, pero operó el terrorismo de Estado. A eso me quiero referir. Y aquí, pues, representado principalmente los que estaban en contra del gobierno en su momento de Alberto Fujimori, pues el grupo Sendero Luminoso, también de que por ahí hay 2 o 3 grupos más en Perú. Hay también movimientos sociales y hay varias expresiones de disidencia que se han tenido, pues, desde épocas ya, pues, bueno, pues como toda América Latina, desde los 60, 70 del siglo pasado.
En sus tiempos, como decía, Montesinos, y esto no solo desde la época de Fujimori, sino desde antes, él mismo grababa videos o los mandaba a grabar en los que, pues, grababa, les decía, a medio mundo, ¿no? Y eso después los utilizaba para sobornar y extorsionar a quien le conviniera. Por ejemplo, pues ahí se pueden contar a congresistas de oposición para que se pasaran precisamente a apoyar al oficialismo. También, pues, ahora sí que inclusive a gente de su propia, yo iba a decir de su estirpe, pero pues bueno, no los conocemos, pero sí de sus mismas corrientes, también los tenía grabados. Bueno, me parece ser que podríamos hacer el símil con todas las proporciones guardadas de algunas grabaciones que pudiera haber allá en la Ciudad de México, con, pues, que podríamos decir de un personaje priista que se le acusó, digamos, pues, de estar pagándole a mujeres, ahora sí que ofreciéndoles ser edecanes para tener ahí, pues, contacto sexual con él, no de una manera muy afortunada que digamos, pero que, pues, no lo habían podido agarrar, por lo menos en el gobierno anterior. Bueno, pues entonces todos los filmados, pues ahí calladitos se ven más bonitos y estos pues se siguen haciendo de las suyas. Según un artículo del periódico El País, en los años 90, en una sala, Montesinos tenía 25 pantallas en blanco y negro que transmitían día y noche para él. Le mostraban la entrada y salida del aeropuerto y también tenía grabaciones de los despachos de sus aliados y enemigos políticos. En uno de los televisores apareció un mapa que registraba en tiempo real la localización exacta de los coches americanos que coleccionaba. Era célebre también su obsesión por escuchar conversaciones ajenas. Colocaba micros en despachos, vehículos y retretes, inclusive, imagínense, hasta en el baño grabar a las personas. Se dice también que en ese tiempo se grabaron horas y horas de charlas vanas, inútiles entre funcionarios del gobierno que mantenían las apariencias al saberse espiados. Es decir, no la hacían de pierna, van a saber si también estaban grabados, no solo espiados, y entonces ahí pues como que fingían que no sabían que estaban siendo espiados. Y pues ahora se la devolvieron a Montesinos. Montesinos tiene actualmente 76 años y fue grabado desde el teléfono fijo de la prisión máxima de seguridad en la que está actualmente encerrado, y esperemos que así lo esté durante mucho tiempo, porque parece que sí hay suficiente documentación, suficientes pruebas para verificar que efectivamente de todos los delitos que les enumeré hace rato, pues sí que es culpable. En alguno, y déjenme ya con eso termino, de las grabaciones, me parece importante señalar dos últimos aspectos. En algún momento de las grabaciones, Montesinos dice, si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos planteado, ya no estaríamos en este problema de mierda, ¿no? Imagínense ahí, ¿no? Y bueno, y cuando habla también del $1,000,000 a cada uno de los 3 integrantes de la Junta Nacional Electoral, dice, para que quiten el conteo final de las mesas donde Castillo ganó masivamente. Y en otro momento, también Montesinos habla de las posibilidades de que Keiko, bueno, no la menciona por su nombre, habla de la muchacha, de que puede ir a prisión, pues ya sabe que ahí sobre Keiko pues pesan una serie de acusaciones, lavado de dinero y organización criminal, y ahí dice, pues yo qué gano con esto, nada, dice, simplemente estoy tratando de ayudar porque si no, se joden, la chica terminará presa, esa es la situación. Pues vaya situación, ¿no les parece?